Hola compañeros de la Escuela Normal Superior José E. Medrano, Unidad Juárez. Habla su compañera Mónica Priscila Leiva Vaz de la Licenciatura en Educación Secundaria, modalidad escolarizada, en la materia Observación y Análisis de la Cultura Escolar, encargada del profesor Gerardo González Trejo. El día de hoy hablaremos un poco sobre la entrevista como encuentro de subjetividades. El término entrevista alude ya por sí mismo a un proceso interracional. Entrevistar, por su etimología, viene de inter, entre y visto, que a su vez se deriva de visi, tum, y que tiene conexión tanto con las acciones de ver como con las de visitar. Podríamos decir que entrevistar es un ver entre dos o un visitar para interaccionar. En psicoanálisis, la entrevista a profundidad, una entrevista que promueve la expresión más libre posible del individuo, se usa para explorar la subjetividad y reformular en tal proceso una historia de vida. En etnología y otras ciencias sociales, el nivel individual se amplía para considerar la influencia de la cultura, se profundiza más en la comprensión del campo social que rodea al individuo, y la resultante no es solo una historia de vida en sí misma, sino un panorama que muestra los engranajes del sujeto con la sociocultural. Para distinguir si una entrevista se centra en la indagación de la subjetividad misma o en los elementos de la cultura en la que se inserta el sujeto entrevistado, lo definitorio no es tanto si la entrevista es individual o grupal, sino donde se pone el énfasis al realizar la indagación y la interpretación del material. Mientras que al investigar la subjetividad, el entrevistador acompaña al sujeto en la comprensión de sí mismo y de su historia. Por su parte, el etnólogo y el antropólogo social amplían y fundamentan los datos relativos a la cultura de pertenencia del sujeto a través de otras fuentes, documentos, interpretación de mitos, etc. Y lo que el sujeto aporta a su información es la manera como la producción cultural afecta a un sujeto determinado, y a su vez las formas como un sujeto da cuenta de su impronta cultura. La entrevista psicoanalítica es el comienzo de una serie de encuentros tendientes a reformular la historia de la vida de un sujeto, ampliando el espectro de ideas, fantasías y afectos accesibles a su conciencia. Se trata en buena medida del punto de partida de un proceso en el que el entrevistador abre su intimidad para intentar comprenderla más profundamente, acompañado por él o la psicoanalista, y esta a su vez se dispone a escuchar al otro con una escucha que va más allá de la comprensión de lo manifiesto y rastrea a través del seguimiento de la emocionalidad de la narración de forma de asociación libre. Un ejemplo de entrevista psicoanalítica. La sesión de aquí presentó el diálogo entre Alejandro, un niño recogido de la calle por una institución que alberga huérfanos, y yo se dio teniendo establecida ya una relación con el gestar de números de encuentros. Antes de una de mis sesiones con Alejandro, voy a la escuela y percibo entre los muchachos una atmósfera muy distinta a la del recreo usual. Algunos están agrupados en los pilares mirando hacia la calle. Otros están en el balcón del piso superior y también observan algo con interés. En el primer momento pienso que están quemando basura, pero me entero enseguida de que se incendiaron las casas de cartón que Alejandro suele visitar por las tardes. Los bomberos trabajan para apagar el fuego. Cuando estoy en la calle, pregunto por Alejandro a un grupo de chicos y me doy cuenta que no lo identifican por su nombre. Cuando hablo de Safari, me dicen que está en la zona del incendio. Me acerco al lugar y encuentro a Alejandro con uno de los asesores espirituales y con otros muchachos. Parece absorto. En cuanto me ve, viene hacia mí para decirme que no quiere trabajar conmigo. Preguntó a Alejandro si es la primera vez que ve un incendio y reaccionó molesto de sobremanera. Este es un claro ejemplo de la entrevista psicoanalítica.